interrumper en cualquier momento. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Esta es una clasecita extra donde vamos a ver unos cuantos ejercicios de lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Voy a compartir la pantalla. Ya, entonces, bueno. Se ve mi pantalla, ¿no? Este es uno de los ejercicios que hemos in- intentado prepararles para ustedes, ¿no? Este ha entrado en un examen del año pasado, ¿no? Y aquí está su solución, ¿no? Yo voy a aprovechar el ejercicio que nos dice, bueno, simplemente tomando en cuenta esta gráfica, calcular el desplazamiento, tomando en cuenta que esta es una gráfica velocidad versus tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, calcular tomando en cuenta que el área bajo la curva es justamente el desplazamiento, ¿no? Entonces vamos a sumar tres áreas, en este caso tres triángulos, ¿no? Entonces voy a copiar el gráfico otra vez para que lo den cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos la gráfica y lo que vamos a hacer es aumentarle entonces o analizar lo que sería un área, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un área, ¿no? Que va a estar los 12 segundos. Pregunta en línea. Ok, entonces tenemos lo que sería esta primera área, ¿no? Le voy a llamar área 1. Voy a dejar un poquito el colorcito. Digamos ahí. Entonces esta área sería justamente la que nos representaría la primera parte de nuestra gráfica, ¿no? Por otro lado, hay una segunda área, que podemos cambiar de colorcito, está verde, y esta área, pues, que viene desde los 12 segundos hasta los 17 segundos, es justamente un área, si te dan cuenta, negativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta área? La vamos a tener que restar. Los que hicimos en clases la semana pasada, justamente tenían ese problema, que todo se sumaba. No se puede llamarlo problema. Esta área. Estos dos. Tendríamos esta área de aquí en verdecito negativo. Y finalmente tendríamos, bueno, esta otra área de acá, que estaría entre 27 y 37 segundos, que la podemos llamar área 3, ¿no? Entonces, son tres triángulos, se dan cuenta, ¿no? Triángulo de acá y de acá. En el primer caso tendríamos que mi área sería 12 menos 0, lo iremos anotando,
área 1 va a ser igual a 12 segundos menos 0 segundos, que sería mi base, por la altura que va a ser de 0 a 10. ¿No? Entonces vamos a poner por 10 nada más. Si ustedes se dan cuenta, aquí estaríamos hablando entonces de metro segundo y segundo, metro segundo por segundo, nos da en metros. Obviamente no estamos hablando de un área realmente, sino de un desplazamiento. Entonces está bien la unidad, ¿no? Lo que me da 120 metros, ¿no? Ahora tenemos este otro triangulito, que lo podemos llamar A2. ¿No? ¿Qué pasaba con A2? Ah, perdón, aquí estamos mal. Pues, área es un medio, ¿no? Un medio de base por altura. Entonces, este sería no 120, sino 60, ¿no? No me digan nada. Bueno, en este otro caso, es otro triángulo, tendríamos un medio de 12 menos, o 27 menos 12, ¿no? Entonces tenemos acá 27 menos 12, que nos da 15. 27 menos 12 da 15. Entonces ponemos 15 de base. La altura va a seguir siendo 10, pero en este caso hacia abajo, ¿no? Entonces, para decir esto es hacia abajo, lo vamos a poner negativo. Entonces tendríamos 30, ¿no? Veremos. 15 por 10, 150 y nos da 75, perdón. 75. Entonces, esa sería nuestra A2. 5 metros. Y esto es A2. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? Bueno, similarmente, vamos a tener que tomar en cuenta la base. En este caso sería 35 menos 27. 35 menos 27, que me da 8. Y en este caso la altura también es 10. En medio, porque estoy siendo un triángulo. De 8 por 10, y eso me da 40. Lo revisamos. Sería 3. Veamos. Entonces, el A3 va a ser 8 por 10 dividido entre 2. 40. Ahora, ¿cuál será mi desplazamiento? Simplemente va a ser A1 más A2 más A3, ¿no? Es decir, 60 más 75 más 40, que nos da 175. Entonces, diríamos el desplazamiento, lo podemos llamar X. X va a ser igual a 60 metros más 75 metros más 40 metros, que nos da igual a 175 metros, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos lo que es nuestro primer ejercicio.
El concepto que hay que recordar acá es justamente que tenemos que la gráfica bajo la curva, entre comillas bajo, nos da lo que es el desplazamiento, ¿no? En este caso, arriba del eje del tiempo tenemos A1 y A3, por lo tanto son positivos. Y en el caso de el triángulo verde, que está aquí, tendríamos que es negativo porque está bajo el eje del tiempo, ¿no? Entonces lo que está hacia arriba positivo, lo que está hacia abajo negativo. Ok, dicho esto, no sé si hay alguna duda. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Dice, Superman vuela a 50 metros de un edificio, ¿no? Sobre un edificio, ¿no? Y en el momento de que un estudiante de facultativa de ingeniería quiere comprobar las leyes de movimiento vertical, saltando cronómetro en mano desde el último piso, que se encuentra a una altura de 100 metros eh, del suelo, lo pondremos acá, voy a cambiar para que sea más bonito, por el tiempo en que llega al suelo, ¿no? Calcular la aceleración de Superman, calcular la altura máxima que debe tener el edificio para que no pueda salvarlo, ¿no? Si aparece 5 segundos después del salto, ¿no? Entonces, voy a colocar la solución de este problema. Entonces, en este caso, voy a aprovechar el grafiquito que tenía en el examen. Este es un bloco. No es este. Aquí está. Entonces, aquí tenemos el grafiquito, ¿no? Y está Superman. Lo voy a copiar allá, ¿no? Tenemos a Superman, el edificio, ¿no? Y obviamente está de acuerdo a la gravedad. El estudiante salta y va en caída libre, ¿no? En cambio, en Superman lo que tiene que hacer es ir con aceleración, porque obviamente una aceleración mayor que la gravedad, la única forma que lo va a poder alcanzar antes que choque al suelo, ¿no? Entonces, también tenemos un tiempo que puede recorrer el Superman, ¿no? No es que es eh, cualquier tiempo, ¿no? Si es muy lento, igual nomás el estudiante muere, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Decimos aquí, primera cosa, para el estudiante, vamos analizando, es un ejercicio clásico, ¿no? Y es lo que pasa con el estudiante. Vamos a tener la ecuación de caída libre, ¿no? Entonces, digamos, la altura va a ser igual, no tiene velocidad inicial, luego tendríamos que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación que va a regir el movimiento del estudiante, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahora, para Superman, lo estamos tomando desde aquí, y voy a decir, bueno, al mismo tiempo, entonces lo voy a poner cambio aquí H de Superman, que no es la misma altura, obviamente, va a ser igual a un medio, ya no es la gravedad, sino una aceleración, es justamente lo que nos piden calcular en el primer inciso, ¿no?
Fíjense que es prácticamente igual, ¿no? La ecuación, la única diferencia es que la aceleración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los tiempos? Los tiempos de ambos son iguales, ¿no? Hemos dicho que lo va a cargar justo antes de que llegue al piso. Entonces decimos, como los tiempos son iguales, puedo agarrar y puedo dividir esto entre esto. Lo voy a dividir primero. Tiempos son iguales al dividir. Ecuaciones. Bueno, podemos despejar el tiempo, por si acaso, no es la única forma. Entonces voy a agarrar esta ecuación del Superman y voy a dividir entre la otra, ¿no? Entonces, entre el primer término, en este caso h, y esto lo vamos a dividir entre el segundo término, en este caso un medio de gravedad tiempo cuadrado. Noten que yo a propósito, porque aquí se me elimina el medio, se me elimina el tiempo, y de aquí podemos despejar fácilmente lo que sería a su vez, ¿no? Que sería la aceleración que queremos. Pero voy a esperarlo un poquito, ¿no? Entonces esto se me cancela. Vamos a tener aquí también chao. Tiempo cuadrado no hay. Y esto también desaparece, ¿no? Luego, ¿qué vamos a tener? Simplemente voy a decir que la aceleración de Superman va a ser igual a esa relación. Como está dividiendo, pasa a multiplicar g, ¿no? Ahora, ¿qué sería hs? De la gráfica podemos ver que hs es la altura de Superman, 100 más 50. Y aquí tendríamos que la altura del estudiante es solamente 100. La gravedad sabemos que es 9.81 metros por segundo, perdón, metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, sin operaciones, dividimos 150 entre 100 y por 9.81, ¿no? Lo que da 14,71, lo que podemos redondear a 14,7, ¿no? Entonces decimos que la aceleración de Superman es igual a 14,7 metros por segundo cuadrado. Bueno, y con eso ya estoy en nuestro inciso, ¿no? Primer inciso. El segundo inciso, ¿qué nos dice? Que la altura máxima que debe tener el edificio para que no pueda salvarlo, ¿no? ¿Qué significa? Que, bueno, si llega 5 segundos después de que salta, en 5 segundos ya cayó al suelo, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es eso, ¿no? Vamos a decir
que no se pueda salvar en un tiempo t igual a 5 segundos, el estudiante debería llegar al suelo. Esa es la clave para resolver la segunda parte del ejercicio. Tiempo igual a 5 segundos. En este caso, entonces, tendríamos que la ecuación del estudiante va a ser exactamente la misma, pero vamos a encontrar la altura. Entonces aquí vamos a decir este es 5 y la gravedad pues 9.81. Va a dar la altura en metros. Metros segundo cuadrado, segundos al cuadrado del 5, va a dar directamente metros, ¿no? Entonces, hacemos el ejercicio de colocar esto en la calculadora y decimos 5, que es un medio, 9.81, multiplicamos 5 al cuadrado, que es 25, y lo multiplicamos. Entonces, 122,62 sería directamente la altura máxima del edificio. Para que este cuate no pueda ser salvado, ¿no? Echamos una vez más por si acaso. 25, 9.81. Multiplicamos y dividimos entre 2. 22,625. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces el segundo ejercicio, ¿no? El tercero que se prepara para hoy es este de acá, ¿no? Tenemos un jarrón de la dinastía Ming, dice, que se encuentra sobre un estante de 2 metros de altura, ¿no? Un gato lo hace caer y justo al mismo tiempo se lanza para salvarlo un cojín que se encuentra a 3 metros de distancia al ras del suelo. ¿Cuál será la aceleración que debe tener el cojín para salvar el jarrón? ¿No? Entonces, bueno, hay que graficar. Voy a aprovechar lo que teníamos en el examen. Justamente de aquí el gato. A ver si este es. Voy a aprovechar. Parte del examen es hacer justamente eso. El dibujito es importante muchas veces, ¿no? Para ubicarse. El jarrón de la DXTMI, el gato, que bueno, juguetón lo hace caer. Dice que está a 2 metros de altura en el estante. Bueno, seguramente no debe ser el estante de acá, pero eh, dice cuál es la aceleración que debe tener el cojín, ¿no? Entonces este cojín se lo lanza y tiene que llegar al mismo tiempo que el jarrón. Entonces vamos a decir que hay dos ecuaciones, ¿no? Una que es caída libre para el jarrón. ¿No? Para el jarrón entonces tendríamos que una altura, igual que tenemos aquí para el estudiante, ¿no? La altura va a ser un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Y para el cojín vamos a tener una cosa similar, ¿no? En vez de altura vamos a tener una X, como está con velocidad cero, no tenemos X sub cero. Y diríamos que
Esta va a ser nuestra aceleración que queremos encontrar, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, el tiempo debe ser el mismo para que se pueda salvar el jarrón, ¿no? El tiempo debe ser el mismo para salvar el jarrón. Entonces, voy a encontrar el tiempo aquí, ¿no? El tiempo al cuadrado. Vamos a hacerlo de una manera distinta esta vez. Tiempo al cuadrado va a ser igual. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tendríamos que sería 2h, 2 por h sobre g. Entonces, no me han pedido el tiempo, ¿no ve? Nos piden la aceleración, entonces no hay necesidad de encontrar nada más. Ahora, esto yo lo voy a reemplazar. Aquí yo tengo un medio de a, tiempo cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de tiempo cuadrado, voy a poner esto de acá. Ahora, ¿qué cosa es lo que me piden? Ah, la aceleración. A ver, lo ponemos previamente un poco más bonita esta ecuación. Esperamos un poquito. Este un medio se va con este 2. Queda solo h arriba. Y tendríamos simplemente que la aceleración en este caso va a ser igual. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos g. Se mantiene el x. Y lo que está multiplicando pasa a dividir sobre h. Entonces, reemplazamos. Esto va a ser 9.81 por x, que en este caso es 3, dividido todo esto entre 2, que sería la altura en este ejercicio. Dividido entre 2. Y bueno, esto nos va a dar en metros por segundo elevado al cuadrado, que son las unidades de aceleración que estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces podemos usar la calculadora. 9.81 por 3 entre 2. Nos da 14,715. Tendríamos que A va a ser igual a 14,715 metros por segundo cuadrado, que sería, bueno, nuestra respuesta al ejercicio, ¿no? Entonces habíamos visto 3 ejercicios variados, ¿no? De movimiento vertical, caída libre, movimiento rectilíneo uniforme con gráficas. Y bueno, como esto es una clasecita extra, lo voy a parar ahí. Vamos a guardar en el escritorio un cachito para subírselos luego, ¿eh?
Entonces, para la grabación.